Diálogo vivo con San Juan de la Cruz. Conversaciones subiendo al monte, entrada número 26. Los sentimientos espirituales. Esa va a ser nuestra temática al continuar esta lectura comentada de la subida al Monte Carmelo, monte de perfección. Los sentimientos espirituales. Mi estimadísimo doctor y amigo Fray Juan de la Cruz nos vienes enseñando y describiendo con magistral ciencia cuáles son las manifestaciones interiores que el alma puede experimentar en la unión con Dios, consignando su valor, previniéndonos de los peligros y aclarándonos los verdaderos efectos salutíferos que producen. Ahora, para bien de nuestros lectores, alguna palabra nos dirás acerca del dinamismo afectivo. Les ruego que pongamos atención porque vivimos tiempos de la Iglesia donde la afectividad, las emociones, los sentimientos tienen una gran preponderancia. A veces exagerada. Yo digo que vivimos en tiempos emocionalistas y a veces casi irracionales. Pero salvando esta distinción mía personal, veamos cómo funciona el afecto en la vida interior. Estos sentimientos espirituales distintos pueden caer en dos maneras. La primera son sentimientos en el afecto de la voluntad. La segunda son sentimientos en la sustancia del alma. ¿En la voluntad o en la sustancia del alma? Los de la voluntad, cuando son de Dios, son muy subidos, mas los que son de la sustancia del alma son altísimos y de gran bien y provecho, los cuales ni el alma ni quien la trata pueden saber ni entender la causa de donde proceden, ni por qué obras Dios los haga. Dalos Dios a quien quiere y por lo que Él quiere, porque acaecerá que una persona se habrá ejercitado de muchas obras y no le dará estos toques, y otra de muchas menos y se los dará subidísimos y de mucha abundancia. No es menester que el alma esté actualmente empleada y ocupada en cosas espirituales, aunque estarlo es mucho mejor para tenerlos. Unos son distintos y que pasan presto, y otros no son tan distintos y duran más. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 32, parágrafo 2. El primer concepto que debemos destacar es el de gratuidad. ¿Por qué sobrevienen en la voluntad o en el centro del alma estos sentimientos espirituales? Porque Dios quiere hacer estos toques. ¿Por qué, pues, quiere hacerlos? Porque quiere y nada más. El alma amada no encuentra ciertamente proporción
ni necesaria lógica razonable. Quien es amor, ama porque ama. Obviamente en el proyecto de Dios tienen su sentido, pero ¿quién ha podido penetrar en los pensamientos de Dios? Misteriosos son sus caminos de bendición. También Fray Juan distingue dónde opera. En la potencia de la voluntad, donde claro, su efecto pasará más pronto y moverá más puntualmente a nivel existencial, o en la sustancia del alma, cuyo efecto permanecerá más y producirá una transformación más esencial. Quiero decir, los sentimientos espirituales que Dios, con su toque, hace emerger, si son en la voluntad, lo más probable es que la persona identifique que lo mueven a hacer, actuar algo concreto, discernible, a nivel de la vida existencial, personal, eclesial, de relación con los demás, y que esos efectos pasen, mueven para poner en acto la voluntad de Dios, un camino personal que debe ser transitado en lo inmediato o en lo próximo. Pero si sucede en la sustancia del alma, son más misteriosos, más profundos. No termina la persona de poder identificar una acción o una realidad concreta a la cual dirigirse, sino que solo goza de una transformación misteriosa que Dios está haciendo en lo profundo, es más estructural, por así decirlo, y permanecerá. No se dirige a una acción puntual, sino a toda la vida, a todo el camino vocacional, por así decirlo, a todo su proceso de transformación interior. Necesito por mi cuenta hacer una aclaración a nuestros lectores, sobre todo porque vivimos en un mundo muy pendiente del factor emocional. Estos sentimientos espirituales poco tienen que ver con lo que habitualmente experimentamos como emociones, sentimientos o estados de ánimo. No debemos olvidar que no estamos en el terreno de la vida activa, sino en el de la experiencia infusa. Entre estos sentimientos espirituales de la vida infusa, y que lo que la mayoría llama sentimientos, emociones, afectos, estados de ánimo, hay una distancia inmensa. No se parecen en nada, o en muy poco, a ese emocionalismo corriente en nuestros días. Son más puros, más limpios, más espirituales, menos corpóreos, por así decirlo, menos sensuales, o no son sensuales, están en otro ámbito. Como el entendimiento era sobrepasado por la luz sobrenatural y resplandeciente de la fe, no anulado, sino elevado y misteriosamente madurado para el encuentro con el misterio, así también sucede con lo que solemos denominar vida afectiva. El mundo de los afectos ha sido purgado y transformado en la experiencia mística. Por eso lo que aquí se dice solo puede referirse
analógicamente a la experiencia emocional, en analogía. De hecho, a veces tengo la impresión de que para nuestros tiempos que corren, alguien que tenga experiencia contemplativa, experiencia infusa, que haya pasado por la purificación de los afectos, a muchos contemporáneos puede parecer una persona indolente, desamorado, como si no sintiera nada. Pero es que esos sentimientos y emociones, como se viven en el corriente, están todavía mezclados, muy mezclados con la sensualidad, con lo corpóreo, con los bajos instintos de la naturaleza, purificados, traspasados por la cruz, tamizados por el desierto. La vida afectiva cobra otro cariz, más exquisito, más profundo, pero también más limpio, más transparente. También el mundo de las emociones, de los sentimientos, debe ser santificado por el Espíritu. En algún escrito personal he asignado a la repercusión afectiva que el orante experimenta en el encuentro con Dios, sin haber aún entrado en recogimiento infuso, como sensaciones. Aquellas sensaciones de la oración activa pasan, son purificadas y elevadas, dejan lugar en la contemplación al sentido. Aquellas eran, por así decirlo, más conexas a la corporeidad. Las otras son más puramente espirituales. Continuamos escuchando a San Juan de la Cruz. Sean los toques de Dios que los causan repentinos, ahora sean durables y sucesivos, redundan en entendimiento a aprehensión de noticia e inteligencia, la cual suele ser un subidísimo sentir de Dios y sabrosísimo en el entendimiento. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 32, parágrafo 3. Las noticias de ellos se reciben pasivamente en el entendimiento sin que él haga nada de su parte. De donde, para no errar en ellos ni impedir su provecho, él tampoco ha de hacer nada en ellos, sino a verse pasivamente acerca de ellos sin entrometer su capacidad natural. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 32, parágrafo 4. Finalmente, estos sentimientos espirituales repercuten o resuenan en la inteligencia, a la cual traen noticia amorosa de Dios, de su ser y de su acción. Producen saber de amor, por así expresar. Se advierte que no deben entretener su natural discurrir intentando comprender, sino que debe aprestarse el entendimiento a recibir y dejar que aquel toque del Señor florecido en sentimiento espiritual le traiga y produzca en la inteligencia infusamente recogida lo que quisiere obrar en ella. De más aclarar a esta altura que esta pasividad no se debe interpretar a modo quietista como una anulación del humano y posesión por lo divino, sino en clave de receptividad amorosa y abandono amante, porque no hay más humana y humanizante actividad,
que entregarse libremente en manos de su Dios y dejarle producir su obra. A nivel de la vida afectiva, yo diría que nuestra época y lo que percibo en la iglesia contemporánea, como devociones, ejercicios, técnicas de encuentro afectivo con Dios, diría que estamos como en pañales, que es muy rudimentario, muy primitivo todavía lo que estamos experimentando a nivel de la vida afectiva, que necesita ser purificada. La vida afectiva en el ámbito de la experiencia infusa, tras la purificación, alcanza una delicadeza, una hondura, una suavidad, una limpieza que estamos aún por descubrir. Y que además esos sentimientos espirituales, ese sentido espiritual, como una resonancia como un eco, también toca la inteligencia. Allí se produce esa sabiduría de amor, tan propia de la vida contemplativa, de la vida mística. Ese saber de Dios y dejar que su sabiduría se comunique mediante la unión. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.